Es importante recordarles que estamos cerca del examen final, ¿verdad? Por si estén un poco desorientados, ¿verdad? Para recordarles. Algo que les quiero decir nuevo, que yo creo que es beneficioso, es... ¿Se recuerdan de los casos clínicos? ¿Verdad? No hay ningún misterio con los casos clínicos, ¿verdad? Son cosas que hablamos, muchas veces hablo de pacientes, ¿verdad? Entonces, más o menos de ese aspecto vamos a tomar. Solamente que para el examen pueden rendir una primera parte escrita, individual, y la que es casos clínicos pueden crear grupos, ¿no? Pueden rendir en grupos, sin celular, ¿verdad? Si quieren. Si no quieren, pueden rendir solo. Bueno, entonces pueden generar grupos de 4 para ese examen, para que sea más sociable, ¿verdad? Para que no sea muy evidente. Entonces van a formar grupos cerrados de 4, o 3, o 2, o 1, no 5. ¿No? ¿Entienden? Sería ideal que me pasen su lista de 4, ¿no? Para tener una configuración de cómo vamos a construir. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Les parece bien? Sería 4 cerebros piensa mejor que 1 en ese aspecto. Entonces puede beneficiar, ¿verdad? Yo creo que va a ser más didáctico también si piensan. Por supuesto van a pensar en silencio, ¿verdad? Van a debatir en voz baja. Bueno, recuerden que los temas que entran para el examen hasta ahora, a no ser que recibamos una información superior, es todo lo que nos entró en la segunda etapa, ¿sí? A partir de antibiótico para abajo. Antimicótico, antifúngico, es lo mismo. Antiparasitario, virales, antiepilépticos y esto. Neuroléptico, ¿verdad? Hasta ahora. Tenemos varias clases todavía. ¿Cuántas clases nos quedan? 5. Mucho todavía, ¿verdad? Con la C nos queda 3 clases nomás ya. Bueno, hablemos entonces de neurofarmacología. Está todo claro, ¿verdad? No hay ninguna duda. ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Perfecto. Todo claro. Sí, eso ya habíamos mencionado que son 5 hasta ahora. 5. ¿Verdad? El examen va a durar en total 1 hora 20 minutos. 1 hora para la teoría y 20 minutos para su caso clínico, ¿verdad? En teoría van a pensar más rápido porque van a estar entre 4, ¿verdad? 4, no 5, ni 6, ¿verdad? Bueno, hablemos entonces de neurolépticos. Este grupo de fármacos es un fármaco, o sea, un grupo farmacológico antiguo. Aparece en 1950 para el tratamiento de la psicosis, ¿verdad? La psicosis, ¿a qué llamamos psicosis? A un conjunto de elementos psiquiátricos que pueden conformarse por esquizofrenia, manía, maníaco depresivo, trastorno bipolar, ¿verdad? Que generalmente tiene una serie de síntomas que ustedes pueden detectar clínicamente. No hace falta que sean psiquiatras, psicólogos o neurólogos o neurocirujanos para la detección de estas patologías, ¿verdad? Bueno, tiene varios nombres, se llaman tranquilizantes mayores inicialmente. Son los más potentes dentro del grupo de tranquilizantes, porque están los tranquilizantes menores, que son las benzodiazepinas, ¿verdad? Muy utilizado ese grupo farmacológico, como el ribotril, ¿verdad? El clonazepam, lorazepam, alprazolam, midazolam, todo ese grupo es tranquilizante menor. Esto tiene un nivel superior, aparece en la década de 1900, 1950 específicamente, mucho tiempo atrás. Los antipsicóticos típicos o clásicos o antiguos, ¿verdad? Después de 6 años en adelante aparecen los atípicos o los nuevos, ¿no? 1956. Bueno, entonces tiene varios nombres.
neurolépticos, tranquilizantes mayores y también antipsicóticos. ¿Verdad? Para entender las patologías, principalmente la psicosis, la esquizofrenia, tenemos que entender que hay un trastorno de un componente neurológico que es la dopamina, ¿verdad? La dopamina participa en un gran número de actividades neuronales, ¿verdad? Como justamente el control de movimiento, ¿verdad? Control de movimiento y índice de relajación y contracción muscular. Principalmente se encargan de relajar la musculatura, ¿verdad? Bueno, también se encarga de la afectividad, de lo afectivo. Hay un síntoma que es de recompensa. Normalmente sentimos, ¿verdad? Estudiamos mucho el examen de farmacología, ¿verdad? Y rinden bien. Se sienten bien satisfactoriamente, ¿verdad? Y van a festejar. Ese sentimiento es de recompensa. Estas personas no van a tener eso, ¿verdad? Van a rendir bien y va a ser como si fuera nada, ¿verdad? También existen múltiples trastornos demostrados ya como el TDAH, ¿verdad? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad tiene problemas con la dopamina, ¿verdad? También una enfermedad que se llama de Parkinson, ¿verdad? La enfermedad de Parkinson justamente tiene déficit dopaminérgico extremo, ¿verdad? Porque la sustancia que la produce se degrada, se destruye y se atrofia, ¿verdad? Entonces ahí aparece el Parkinson. Justamente estos fármacos lo que hacen es disminuir la población o el neurotransmisor dopaminérgico y van a aparecer ciertos componentes parkinsonianos, ¿verdad? Bueno, son fármacos que comúnmente son usados para el tratamiento de la psicosis, ¿verdad? También son llamados neurolépticos, tranquilizantes mayores o antipsicóticos, que van a ejercer su función principal a nivel cerebral, ¿verdad? Tiene solamente dos clasificaciones, los nuevos y los viejos. Curiosamente, los típicos son los antiguos, ¿verdad? 1950 aparece la clorpromazina y acá nos pone ejemplo la loxapina y la clotiapina. Recuerden, para que tengan psicosis o un paciente tenga psicosis, tiene que haber generalmente una hiperactividad dopaminérgica. Hay mucha dopamina, ¿verdad? Entonces, el tratamiento sería reducir la dopamina, ¿no? Reducir la dopamina. Por eso dice actividad antidopaminérgica. Bueno, perfecto. Reducimos la dopamina, pero vamos a tener consecuencias. Por ejemplo, vamos a tener algo similar al Parkinson, que se llama parkinsonismo, ¿verdad? Ustedes saben que el Parkinson se produce por déficit de dopamina, por atrofia de la sustancia nigroestriatal del cerebro, ¿verdad? Bueno, aparece la loxapina, clotiapina, por ejemplo, que se sigue utilizando mucho, y los atípicos, que son más nuevos, que apenas causan efectos extrapiramidales, ¿verdad? Justamente para lo que es semiología médica, neurológica el año que viene, y patología médica, es necesario que entiendan estos sistemas, porque son dos principales, ¿verdad? El sistema piramidal y el extrapiramidal, ¿verdad? Ustedes saben que las vías piramidales transmiten información motora del músculo. Por ejemplo, para que usted pueda mover el brazo, está funcionando correctamente mi vía piramidal izquierda, porque se decusa, ¿verdad? Si por algún motivo se daña la vía piramidal, voy a tener una debilidad o una plejía, ¿verdad? Entonces eso se documenta semiológicamente como un síndrome piramidal. Mi vía piramidal motora está muerta, ¿verdad? O está seriamente dañada. Ocurre en accidentes cerebrovasculares, tumores, traumatismo, ¿verdad? Ahora, extrapiramidal, fuera del sistema piramidal, principalmente vías talámicas, ¿verdad? Tenemos que justamente se van a afectar el sistema de relajación motora, que se encarga del sistema dopaminérgico. Entonces, lo que va a ocurrir es que la persona se va a empezar a volver rígida, dura,
tan dura, pétrea, que ya no va a moverse y se va a quedar en silla de ruedas. ¿Verdad? Ese es el Parkinson. ¿Verdad? Justamente estábamos hablando de que hay muchas películas. ¿Verdad? No sé si son fan de las películas, pero hay una película que se llama, por ejemplo, Despertar, no sé si vieron, con Robert De Niro y el que hizo Patch Adams, no sé cómo, no me acuerdo de su nombre, que justamente trata de una persona normal que era exitosa, era banquero, tenía mucho dinero y de repente le agarró Parkinson y se volvió rígido. Su familia le abandonó, perdió todo su dinero y se quedó en un asilo, ¿verdad? Hasta que este doctor, que no recuerdo cómo se llama, que justamente se suicidó, ¿verdad? Era paciente psiquiátrico, ¿verdad? No recuerdo cómo se llama, siempre me olvido su nombre. Robbie Williams, ¿verdad? Muy bien, Robbie Williams. Descubrió el tratamiento del Parkinson, que era levodopa-carbidopa. Hasta hoy se sigue utilizando, ¿verdad? Funcionó. El paciente volvió a la vida normal, incluso empezó una vida nueva con otra persona amorosa, hasta que se volvió rígido nuevamente. Con eso nos demuestra que la levodopa-carbidopa hace tolerancia, ¿verdad? Llega un momento que ya no hace efecto y se tiene que subir la dosis, hasta que ya no surge efecto y el paciente parkinsoniano vuelve a su etapa rígida, ¿verdad? Bueno, normalmente ustedes pueden detectar por trastornos de la marcha. No se relaja completamente en los músculos y aparece la marcha de pajarito, dice, ¿verdad? Que son pequeños pasos, saltitos. No sé si vieron ya en la calle, por ejemplo. Se mueve cortamente, ¿verdad? Y ustedes al mirar ya van a saber, ese es un Parkinson, ¿verdad? Normalmente tienen temblor en reposo. Tiembla en reposo. Porque hay temblores en movimiento. En reposo no tiembla, pero al mover tiembla la mano, ¿verdad? Ese es el problema de cerebeloso. Temblor en movimiento, cerebelo, temblor en reposo, Parkinson, ¿verdad? Parkinson o parkinsonismo. ¿Qué diferencia hay entre Parkinson y parkinsonismo? Parkinson es una enfermedad degenerativa del cerebro. Y parkinsonismo es lo que produce esto. Simulación de Parkinson por depresión de dopamina, ¿verdad? Bueno, aparte, ustedes saben que si están fuera de gestación, principalmente las mujeres, ¿verdad? Fuera de gestación, y el hombre en su situación fisiológica, el hipotálamo, ¿verdad?, secreta dopamina. ¿Para qué? Para que inhiba la hipófisis a secretar prolactina. Eso está constantemente liberándose dopamina en su cerebro para que no salga leche por el pezón, ¿verdad? ¿Qué pasa si cortamos la dopamina? Va a estimularse la prolactina y van a empezar a tener galactorrea, ¿verdad? O sea, estos fármacos pueden producir galactorrea. Funcionas inversamente a la lógica, ¿verdad? Al suprimir la secreción de dopamina continua, se produce estimulación de prolactina. Eso es lo que ocurre en la gestación. La gestación, para que se prepare la lactancia materna, ¿verdad? Bueno, estos fármacos, principalmente los típicos, pueden generar galactorrea. ¿Qué es galactorrea? Secreción láctea materna, o en el hombre, no necesariamente materna, fuera de un ciclo gestacional. Bueno, los atípicos ya hablamos. Efectos extrapiramidales, que dijimos que uno es rigidez, ¿verdad? Rigidez acumulativa, ¿verdad? También hay otros fenómenos motores que vamos a ir viendo, como la acaticia, ¿verdad? Un término psiquiátrico bastante restringido. Seguramente no escucharon nunca lo que es la acaticia, ¿verdad? Es una persona que se queda inquieta, no se puede quedar en un lugar quieto. Constantemente está en movimiento, se levanta, se para, se mueve, va al baño, viene, se va. Siente una necesidad de estar en movimiento. Eso es acaticia, ¿verdad? Bueno, también tenemos otra como la distonías y la discinesia, que vamos a ver cada uno qué significa. Y dicen, no aumentan la concentración de prolactina, esa es su ventaja. Mejoraron la farmacología
la cinética, y ya no puede, o sea, la reducción de la prolactina es significativa, por lo tanto la galactorrea suele ser inexistente en los nuevos. No solamente bloquean el receptor antidopaminérgico como los típicos, sino también tiene bloqueo serotoninérgico, 5-HT2 principalmente, ¿verdad? Como la clozapina, la olanzapina, la risperidona y la quetiapina, ¿verdad? Que son fármacos que se utilizan mucho hoy en día, ¿verdad? Generalmente el parkinsonismo producen los típicos, y vamos a ver por qué. Bueno, tiene un grupo largo, según composición química, que se llama el grupo de la fenotiazina. El fármaco más representativo de este grupo es el componente alifático, que se llama clorpromacina. Hasta hoy en día se sigue utilizando la clorpromacina, ¿no? Fármaco de referencia, dice. Siempre se le utiliza la clorpromacina como el representante de los típicos, ¿no? De los típicos. Después tenemos la piperidina, como la tioridacina, y causa menos efectos extrapiramidales comparativamente con la clorpromacina. Ustedes ya saben que son los síntomas extrapiramidales, ¿verdad? Si por ahí dudan, no tiene mucha expresión clínica o semiológica, pueden evaluar el tono, pero eso van a dar el año que viene, ¿sí? Para que a ustedes les sea sencillo, y si tienen alguna sospecha de algún paciente o una persona o un familiar que tenga, pueden hacer el tono muscular. Para evaluar el tono muscular tienen que flexionar el brazo, ustedes, o sea, el explorador, no el paciente. Relaja el brazo y lo que hacen es flexionar, ¿verdad? Con asistencia de ustedes que van a ser los exploradores. ¿Qué van a encontrar? En el piramidalismo, que es cuando hay una ACV, por ejemplo, van a flexionar, pero al retirar se va a oponer. Va a haber una rigidez. Se opone hasta que libera. Hay un signo de liberación, dice. O signo de la navaja. ¿Conoce la navaja? Que primero hace resistencia y después viene con todo y le puede cortar el dedo, ¿verdad? Bueno, ese signo es piramidal. Y solemos utilizar muchísimo porque hay muchos casos de ACV. Tanto isquémico como hemorrágico, ¿verdad? Y el extrapiramidalismo es la rigidez en engranaje. ¿Conocen el engranaje o la rueda dentada? ¿Verdad? Que es, ¿verdad? Generalmente opone, libera. Ese es el signo del extrapiramidalismo. Entonces, tiene un extrapiramidalismo. Bueno, y por supuesto la tendencia a la rigidez, a estar duros, ¿verdad? A estar duros. También tenemos la flofenacina, otro grupo de las piperacínicas, y nos dice son las fenotiacinas más potentes con más efectos extrapiramidales. Esa es la desventaja, que si es potente para controlar la psicosis, el efecto que van a apagar es extrapiramidalismo, ¿verdad? Bueno, después tenemos el grupo de tiosantenos, que lo que hacen es reemplazar la fórmula química en nitrógeno en la posición 10 por carbono. No son muy utilizados, ¿verdad? Después tenemos la dibenzoacepinas y los análogos, que lo que hacen es también, tienen este anillo tricíclico y lo que acoplan es un anillo central de 7 carbono. Después tenemos la butirofenona y la fenilbutilpiperidinas, que dice que son los antipsicóticos, no sé si más potentes, pero son los más efectivos, principalmente para el control de la psicosis aguda, ¿verdad? La psicosis aguda. Y aparece uno que se utiliza muchísimo, que es el haloperidol, seguramente les suena, y el droperidol. Ustedes dirán, ¿tienen que tener necesariamente una condición psiquiátrica para tener una psicosis? No. Por ejemplo, vemos mucho en personas que se drogan, ¿verdad? Una intoxicación por cocaína, por ejemplo, ¿verdad? O alcohol cotidiano, a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, viene la crisis psicótica, ¿verdad? ¿Cuál es el fármaco mejor? ¿Verdad?
Una vez tuvimos una chica joven, estaba en una fiesta, de repente se volvió literalmente loca, que es la psicosis, ¿verdad? ¿Cómo fue la expresión? Empezó a correr, pero corría a alta velocidad por el hospital. Ya estaba dando como 5 vueltas al hospital, ¿eh? Y una psicosis, ¿verdad? Algo le dieron. Algo le dieron porque ella supuestamente no tomó nada. Estaba totalmente desorientada, vocabulario alterado, ¿verdad? ¿Qué le aplicamos? Haloperidol, ¿verdad? Generalmente el paciente se duerme y se tranquiliza. De ahí viene el nombre tranquilizantes, ¿verdad? También tuvimos casos bastante raros, oscuros, ¿verdad? Oscuro digo porque teníamos uno que se golpeaba la cabeza por la pared, ¿verdad? Pero así fuertísimo. No sentía nada. Y generalmente es buena opción tomar una decisión. Psicosis aguda en el examen, primera línea es haloperidol, ¿verdad? Y todos estos pacientes que estoy comentando son psicosis agudas, ¿verdad? Son psicosis agudas. Pueden ser orgánicas o pueden ser secundarias a alcohol, drogas, abstinencia, ¿verdad? La abstinencia a alcohol, tabaquismo o algún tipo de fármaco puede generar psicosis aguda. Bueno, después tenemos también la acción que son retardadas como el fluoxepirileno y el penfluridol, que también se usan para el tratamiento prolongado. Luego tenemos la molindona, que es el grupo de las indolonas, que son prácticamente únicos. Y el último, que son de las benzaminas, que este grupo es interesante porque aparece un fármaco muy utilizado, económico, barato, accesible, la metoclopramida. No sé si escucharon hablar ya de ella, ¿verdad? Su nombre original es Placil, o sea, la droga original es Placil. El nombre comercial original sería, ¿verdad? Sanofi Adventis, ¿verdad? Barato, muy bueno, ¿verdad? Solamente que tiene un problema, da mucho extrapiramidalismo, ¿verdad? Justamente ya hablamos de la prolactina, por ejemplo, ya entienden cómo funciona la prolactina, ¿verdad? Cómo se genera la leche materna en el cerebro, ¿verdad? Me comentó ayer una alumna que me parece algo muy interesante. El porcentaje, según la literatura, de extrapiramidalismo por metoclopramida es 3% de cada paciente que se inicia. O sea, de 100, 3 nomás van a tener extrapiramidalismo. La proporción no es muy alta, pero hay una condición, la administración rápida, en bolo, ¿verdad? En la vena, produce mayormente extrapiramidalismo, ¿verdad? Y ella me comentó que trabajaba en una en algo que se encarga de enseñar a amamantar a los recién nacidos, no sé cómo se llama eso, ¿verdad? Instrucción de lactancia, algo por el estilo. Y hay personas que no tenían secreción láctea y le daban esto para estimular la producción láctea. Y funcionaba, solamente que de repente se volvían locas, ¿verdad? Empezaban a gritar, sacudir, agarraban su criatura y corrían, ¿verdad? En muchos casos veían muchos síntomas extrapiramidales con la metoclopramida. ¿Cuál de ellos es el que más produce extrapiramidalismo? Metoclopramida. Tiene un efecto, nosotros utilizamos mucho para antiemesis, vómito, ¿no? Vómito. También la clevoprida y la cisaprida, que se usan mucho como antiemético y procinético. También acá nos falta la domperidona, que también se utiliza muchísimo, ¿verdad? ¿Se podrían considerar estos tres los mejores antieméticos que están en plaza? No. El mejor es ondansetron, ¿verdad? El ondansetron es el mejor antiemético que podemos administrar. Nosotros no solemos perder tiempo con metoclopramida, a no ser que no tengamos ondansetron, ¿verdad? Hoy en día ya es incluso sublingual. Bueno, ¿cuál sería el riesgo de vomitar? Vomitar mucho. ¿Eso es benigno o puede ocasionar algún daño? Por ejemplo, empiezan a vomitar 5, 7 veces continuas. Puede ser deshidratación, algo mucho más grave que es la laceración esofágica. Pueden romper su esófago, ¿verdad? Pueden romper su esófago, que se llama síndrome de Mallory-Weiss, ¿verdad?
Se fragmenta el esófago, por supuesto superficialmente, y sangra, hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Entonces ustedes saben eso y tienen que bloquear el vómito como sea, ¿verdad? Con fármacos. Bueno, ¿y ustedes saben por qué se rompe? Porque para que se produzca el vómito, que es un reflejo, hay una coordinación perfecta entre la retropulsión y la relajación del esfínter esofágico inferior, para que se pueda subir el material, ¿verdad? En este caso, a partir de los 5 vómitos consecutivos, se pierde esa coordinación. Entonces viene y choca por el esfínter esofágico inferior y rompe. Realmente lacera, ¿no? Lacera. Y ahí ya empieza a vomitar sangre, ¿no? Y ahí viene a consultar el paciente. Estuvo vomitando 10 veces, pero cuando salió sangre se asustó y vino, ¿no? Bueno, eso es cotidiano, ¿eh? Otros compuestos que son un poco más complejos, la risperidona. La risperidona es un antipsicótico muy bueno, de última generación, que actúa no solamente sobre el sistema dopaminérgico, sino también sobre el triptaminérgico y sobre el serotoninérgico. O sea, tiene múltiples receptores. Bueno, estos son nuestros fármacos. La fenotiazina, el más representante, la clorpromazina, ¿verdad? Tenemos varios otros. Dentro de las butirofenonas, vía media más larga, más potente, aloperidol. Viene en forma de comprimidos, gotas y vía en frasco. Generalmente su indicación principal sistémica es intramuscular. ¿Por qué? Porque necesitamos que se libere lentamente, porque si no, deprime el estado de conciencia, ¿verdad? Bueno, también el grupo de tiosantenos y el de dibenzodiazepinas, como la loxapina, ¿verdad? Que son ya fármacos de última línea. Bueno, hablamos entonces de los típicos, que fueron los primeros que aparecieron en 1950 en el tratamiento de la psicosis, ¿verdad? Su acción antipsicótica ejerce a bloquear, ¿dónde? Específicamente en nuestro sector dopaminérgico D2, ¿verdad? Tenemos que bloquear el D2 para que tengamos los efectos beneficiosos. Bueno, uno de los componentes de la psicosis es la esquizofrenia. Y ustedes dirán, ¿esto es grave? Sí, es muy grave, porque la persona con psicosis o esquizofrenia no diferencia lo real de lo falso, ¿verdad? No diferencia lo real de lo falso. Y eso puede ser peligroso, por supuesto, ¿verdad? No sabe si es un sueño o si es una realidad. Estaba leyendo un caso en 1998, pero coincidentemente no tiene nada que ver, no hay que buscar. Estaba leyendo en Twitter, creo. 1998, en una ciudad del interior del país, vivía una madre con su hijo de 18 años. Un día le partió la cabeza con un machete a su mamá, ¿verdad? Le mató a su mamá con un machete. ¿Conocen el machete, verdad? Bueno, ¿qué tenía? Esquizofrenia, ¿verdad? Tenía esquizofrenia, tuvo una crisis y le mató, ¿verdad? O sea, no sabía si era un sueño o una realidad lo que estaba viviendo. Cuando se dio cuenta, realmente estaba ya la mamá sin signos vitales, ¿verdad? Bueno, esto es grave, ¿verdad? A tal punto que uno de los síntomas es no diferencia la realidad de lo falso, ve cosas que no existen y nos recuerda a las convulsiones, ¿verdad? Que eran parciales simples, ¿verdad? Ve cosas que no existen, ve personas, ¿verdad? Ve animales, escucha sonidos que no existen. Todo lo que estoy diciendo son síntomas positivos, ¿verdad? También pierde la capacidad del beneficio, digamos, del premio, ¿verdad? Y esta enfermedad tiene síntomas negativos también, ¿verdad? ¿Y cuáles son los síntomas negativos de la esquizofrenia? Por ejemplo, la alogia, ¿verdad? No habla con nadie, se aísla, ¿verdad? Ustedes le hablan y no le dice nada, ¿verdad? No le dice absolutamente nada. También
la relación afectiva, tiene una planicie afectiva, no siente absolutamente nada, no siente dolor, no siente cariño, no siente amor, ¿verdad? Y tiene pensamientos de dañarse a sí mismo, ¿verdad? Tendencia al suicidio. Esos son síntomas negativos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estos fármacos solamente ayudan a los síntomas positivos. Por ejemplo, ver personas muertas, ¿verdad? Sexto sentido, no sé si vieron la película. Bueno, ese era Medium en teoría. Bueno, tienen muchos efectos adversos. Es su principal desventaja, porque solamente actúan bloqueando el receptor D2. Y se recuerdan de todos los efectos que produce el D2. Parkinson, algo similar al Parkinson, ¿no? Y efectos extrapiramidales que vamos a ver cuáles son. Aparecen la fenotiazina y la butirofenonas. Bueno, la fenotiazina, hablamos un poco de su cinética. Se absorben de manera lenta y regular. Esa es una desventaja de esto, ¿verdad? Vía oral se administran, por supuesto, no vienen por vía generalmente parenteral. Pico máximo en plasma recién a las 2 a 4 horas. Por lo tanto, para una crisis psicótica, ¿esto sería conveniente? No. En 4 horas ya le habrá apuñalado a alguien, ¿verdad? Entonces necesitamos algo más rápido. Biodisponibilidad es variable entre un 10 al 50%. Muy mala biodisponibilidad. Desde el punto de vista cinético, malo, ¿verdad? Bueno, son muy liposolubles y al ser liposolubles en este punto nos ayuda a la buena penetrancia en el cerebro y acumulación cerebral, ¿no? Cuanto más liposolubles sean, más fácil van a atravesar el cerebro. Bueno, por lo que tiene un volumen de distribución elevado, rápido y se acumula en el cerebro principalmente, que es nuestro objetivo en este caso, llegar al cerebro. También de manera colateral se acumulan en pulmón e hígado, ¿verdad? Bueno, la vida media va entre 20 a 40 horas. Son fármacos de vida media prolongada. Prácticamente el fármaco libre que va a hacer efecto solamente está en un 2%. El resto según una unión proteica, ¿no? Albúminas. Bueno, ¿dónde se metabolizan? Hígado, ¿no? Hígado. Principalmente tener cuidado en las insuficiencias hepáticas, porque su metabolismo principal es por oxidación y glucuronización. Utiliza ácido glucurónico, principalmente por el citocromo P450. Bueno, son eliminados por dos formas, uno por orina y la mitad por heces. O sea, tiene doble mecanismo de eliminación. De todas formas, hay que tener cuidado en el fracaso renal, ¿no? Porque pueden acumularse y pueden tener mayores efectos adversos, ¿no? Bueno, en la orina solo se excreta una fracción mínima, sin transformar, dice, o sea, sin metabolizarse, que ronda alrededor de 1 al 6% para la clorpromacina, que es nuestra droga principal, ¿verdad? ¿Dónde actúa? Dopa. Actúa sobre el sistema dopaminérgico, específicamente el D2. Y ustedes van a ver que este sistema dopaminérgico cerebral tiene 3 puntos principales de funciones a nivel cerebral. 1, la vía mesolimbocortical, que justamente este es nuestro objetivo principal, bloquearla para tener el efecto antipsicótico. Cuanto mayor bloquea la vía mesolimbocortical, mejores efectos en el control de la psicosis y la esquizofrenia, ¿verdad? Sobre síntomas positivos, ¿no? Síntomas positivos. Este es un efecto colateral, realmente no queremos esto. La vía nigroestriatal también se bloquea y empieza a aparecer alteraciones de los movimientos, ¿verdad? Alteraciones de los movimientos y aparece el extrapiramidalismo, parkinsonismo, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia? Que el parkinsonismo se induce, se produce. Y la enfermedad del Parkinson es una enfermedad irreversible, degenerativa, ¿no? Irreversible, degenerativa. Y justamente carcome la parte interna de los ventrículos laterales, ¿no? Que está la sustancia nigroestriatal. Por tomografía ustedes ya pueden saber si tiene Parkinson, ¿no? Bueno, y la tuberoinfundibular, que se encarga de los efectos antieméticos
y la hiperprolactinemia. O sea, todos estos efectos van a tener, si administran un antipsicótico típico. ¿Verdad? Un antipsicótico típico. Van a tener galactorrea, ¿verdad? Puede haber ginecomastia, puede haber algo beneficioso realmente el antiemético, ¿verdad? Antiemético. Y también trastorno del movimiento. Hace poco tuvimos un paciente de joven, 42 años, no era tan joven, ¿verdad? 42 años, que nació con un retraso en el crecimiento, ¿verdad? Un retraso cognitivo importante, y alguien le dio un antipsicótico hace 10 años, ¿verdad? Pero no nos contó. Cuando nosotros le evaluamos tenía todos estos síntomas extrapiramidales que estábamos diciendo, ¿verdad? Tenía rigidez, ¿verdad? Tenía signo de la rueda dentada, ¿verdad? Tenía cara de jugador de póker, ¿verdad? Ustedes saben que la cara de jugador de póker es inexpresiva. Es inexpresiva, por más que le venga 4 ases no puede reírse, ¿verdad? Entonces tiene cara de máscara. No tenía expresión el señor, entonces nos llamó la atención y dijimos, ¿será que un Parkinson juvenil? Porque el Parkinson aparece en las últimas décadas de la vida. Había decidido que estaba consumiendo un antipsicótico típico hace 10 años, ¿verdad? Bueno, y los efectos de la prolactina. Bueno, ¿en qué indicaciones podemos usar estos antipsicóticos del grupo fenotiazina? Principalmente en estados esquizofrénicos positivos. Alucinaciones, ¿no? Alucinaciones, trastornos de percepción de la realidad, ¿no? Excitación, psicosis tóxica, se refiere justamente a lo que estuvimos describiendo, a intoxicaciones por drogas, cocaína, LSD, ¿verdad? Produce mucha psicosis tóxica. Y también para la psicosis maníaco-depresiva, ¿verdad? Maníaco-depresiva. Y también tenemos las demencias, igual la demencia senil y estado de agitación. También acá entraría lo que es abstinencia, ¿verdad? Ustedes saben que los fenómenos de abstinencia son también hipercinéticos, excitatorios, alucinatorios y convulsivos, ¿verdad? Entonces podríamos utilizar también en esos pacientes. Bueno, ¿en qué está contraindicado la fenotiazina? Enfermedades hematológicas preexistentes, porque tiene cierta tendencia a producir plaquetopenia y anemia en el tratamiento crónico. Recuerden que esto no es una enfermedad curable, es tratable, o sea, va a usar mucho tiempo el fármaco, ¿verdad? No es que vamos a usar 5 días, mucho tiempo, ¿verdad? Depresión grave del sistema nervioso central, todo lo que son neurológicos producen depresión del sistema nervioso central. ¿Qué significa eso? Que puede dormirse, entrar en estupor, coma y paro respiratorio, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con la vigilancia de estos fármacos, principalmente en casos de intoxicaciones o autolisis, intento de suicidio, ¿verdad? Enfermedad hepática porque se metaboliza por hígado y puede acumularse. No le vamos a dar a un Parkinson un antipsicótico, ¿verdad? Porque va a empeorar su cuadro. También enfermedades renales, insuficiencia renal, cardíaca y pulmonar. Entonces hay que evaluar bien, hacer un screening, ¿verdad?, completo antes de hacer o iniciar un tratamiento antipsicótico. Perdón. Bueno, justamente los efectos adversos. ¿Qué nos esperamos si administramos esto? Ya dijimos básicamente todo. Parkinsonismo, aparición de síntomas similares al del Parkinson sin ser Parkinson, ¿verdad? Trastorno de la marcha, ya dijimos cómo era la una marcha corta, con saltos pequeños, ¿verdad?, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, ¿verdad? Característico de la marcha parkinsoniana o de pajarito, ¿verdad? Bueno, eso dice de semiología médica. Temblor, este temblor es en reposo. Normalmente se llama en cuentamonedas, porque al poner de esta manera la mano, hace así. El tipo está contando dinero. Por supuesto no está contando, ¿verdad? Bueno, también trastornos del lenguaje, eso me olvidé. Tiene
ciertos trastornos para articular palabras, porque está todo contraído los músculos de la cara, los músculos masticadores, y le cuesta construir palabras correctas, ¿verdad? No es afasia, es disartria lo que tiene. Bueno, y ya dijimos rigidez. Acaticia, la persona inquieta, ¿verdad? Una persona inquieta, excitada, puede tener una inquietud objetiva o subjetiva, ¿verdad? No se mueve, pero está totalmente a 1000 por hora su cerebro. Eso es acaticia. Las distonías agudas generalmente son movimientos, ¿verdad?, de los miembros, principalmente cabeza, región cervical y miembros superiores, que se contraen espontáneamente. De repente sacude el brazo, ¿verdad?, o mueve la cabeza bruscamente, de la nada, ¿verdad? Usted le mira y está haciendo un movimiento extraño el paciente. Eso es distonía aguda. Eso es un componente extrapiramidal. Bueno, síndrome neuroléptico maligno es el peor de todos, el que tiene peor pronóstico. ¿Por qué? Porque puede ocasionar la muerte, ¿verdad? Ahí, por supuesto, hipertermia, estamos hablando. ¿Qué hipertermia? ¿Qué es hipertermia? ¿Cuánto? Muy bien, 41 grados. Cuando supera 41 grados se llama hipertermia. O sea que este paciente va a tener más de 41 grados, ¿verdad? Generalmente se produce un control del termómetro, ¿verdad?, del eje hipotálamo hipofisario, que controla la temperatura, ¿verdad?, el eje termorregulador, y el paciente empieza a subir la temperatura pero en niveles superiores, ¿verdad? Recuerden que no va a convulsionar un paciente adulto por fiebre, ¿verdad? Generalmente entran en coma y rigidez muscular, se vuelven duros, ¿verdad?, pétreos. ¿Cuál es el mayor peligro de esto? ¿Qué les preocuparía más si se intoxican? ¿Cómo pueden intoxicarse? ¿Cómo pueden complicarse con un síndrome neuroléptico maligno? Generalmente hay asociaciones de fármacos que potencian mayormente y la sobredosis. Si se pasan de dosis van a entrar en síndrome neuroléptico maligno, ¿verdad? ¿Qué les preocupa más, la rigidez, la hipertermia o el coma? Hussein, ¿qué voy a decir? Vos sos el médico de guardia y tenés 3 opciones. Depende de eso para salvarle la vida al paciente. La hipertermia, la rigidez o el coma. Hipertermia. ¿Vos dijiste hipertermia también? Aisha. Paso. La hipertermia también. Santo, ¿vos qué decís, Santo? Muy bien. Coma. A mí me preocuparía más el coma, ¿por qué? No termina ahí Puede ser. Puede ser. Lo que pasaría finalmente es el paro, ¿verdad? Pero ustedes saben que cuando entra en coma, el Glasgow, ¿cuánto es? ¿Por debajo de cuánto es el coma? Justamente se llama escala de coma, ¿verdad?, o escala de traumatismo craneoencefálico. El coma es un Glasgow menor a 8. Menor a 8, ¿verdad, Priscila? Menor a 8. Entonces, ¿qué pasa, Priscila, cuando baja por debajo de 8? No, eso sí, pero ¿qué pasa? Porque a mí me preocupa el coma, por eso es importante que estén bien entrenados en la escala de Glasgow. Le ven al paciente, está en Glasgow menor a 8 y tienen que intubarle al paciente. No hay discusión. ¿Por qué? Porque se pierde el reflejo del glutorio
y tusígeno, que son reflejos protectores de vía aérea. Entonces, si no tenemos protección de vía aérea, va a empezar a broncoaspirar el paciente y ahí va a entrar en paro. ¿Entienden? No es que va a parar espontáneamente, para por obstrucción de vía aérea. Entonces necesito complejizarle a ese paciente intubación orotraqueal, que eso vamos a dar mejor el año que viene. ¿Cuáles son los criterios? Este es el más peligroso de todos, ¿no? Y principalmente el coma, ¿no? La hipertermia, podemos darle antitérmico, meterle en agua fría, algo vamos a hacer por su hipertermia, pero podemos controlar. El coma no, ¿no? El coma no. Bueno, las disinesias tardías, como dice, son disinesias, son trastornos de movimientos musculares tardíos, después de semanas o meses, ¿no? Generalmente afecta a la cara. Y van a estar hablando, por ejemplo, con el paciente y de repente va a hacer una mueca en la cara. Contracciones espasmódicas de la cara, tics, ¿verdad? Movimiento de la cabeza, totalmente patológico, ¿verdad? Entonces le va a llamar la atención. Son trastornos de movimiento de la cara. Y el último que aparece como complicaciones extrapiramidales después de meses o años de tratamiento se llama síndrome del rabbit o síndrome del conejo, que son movimientos constantes peribucales. Se mueve solo la boca, como si fuera que mastica. Por eso se llama síndrome del conejo, ¿verdad? Todos son convivibles, pero no el neuroléptico maligno. Así que ese es el peor de todos si sale en el examen, ¿verdad? El que tiene peor pronóstico y el que produce la muerte en el contexto neuroléptico, ¿verdad? Bueno, recuerden, todos los fármacos que son para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central son depresores, anticonvulsivantes, antidepresivos, antipsicóticos, ¿verdad? Ansiedad o ansiolíticos como la benzodiazepina, todos son depresores. ¿Qué son depresores? Le va a dormir al paciente. Va a entrar en somnolencia, estupor, coma y muerte, ¿verdad? Entonces, si asociamos con otros depresores, como benzodiazepina en primer lugar, ¿verdad?, van a potenciar más el efecto depresor del sistema nervioso central y va a producir mayor complicación, ¿verdad? Así que cuidado con las asociaciones. También el dronabinol, anestésicos generales, propofol, ¿verdad?, alotano. Todos son potenciadores, relajantes musculares esqueléticos. Esto creo que ya hablamos también. Existen dos tipos de relajantes musculares, ¿verdad? Los periféricos y los centrales, ¿no? ¿Para qué sirven? Justamente para relajar. Por ejemplo, hacen un movimiento brusco del cuello y se quedan con la rigidez de una tortícolis, ¿verdad? No pueden girar la cabeza a un lado. Dicen normalmente que le sopló viento, dicen acá, ¿verdad? ¿Ya escuchaban eso, verdad? Le pegó viento. Pero fue por un movimiento brusco del cuello, de los músculos cervicales. Entonces, se van a ir a consultar con ustedes y le van a recomendar qué cosa para relajar ese músculo. Relajantes musculares centrales o periféricos. Tienen dos opciones, ¿no? Con uno le pueden matar y con el otro le pueden solucionar el problema. Periférico. ¿Quién dice otro periférico? Atiendan bien porque eso es una pregunta muy capciosa. Yo también me iría por periférico porque es periférico del cuello, periférico, ¿verdad? Pero los periféricos son los letales, ¿verdad? Porque incluso vienen de venta recontra restringida, vienen. No es que van a ir a comprar en la farmacia a la esquina, ¿verdad? Vienen en farmacias hospitalarias, ¿verdad?, preparadas. Normalmente no se venden libremente. Tiene solamente los ministerios de salud, el sistema central, vienen con etiquetas rojas, vermellas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque significa peligro. ¿Qué pasa si le administran un relajante muscular periférico tipo? Los más utilizados son generalmente el atracurio, pancuronio, ropacurio, ¿verdad?
Suénalo ya agresivo su nombre, ¿verdad? Produce bloqueo completo de la placa neuromotora en segundos, ¿verdad? Pero en 30 segundos le va a bloquear a la acetilcolina. Automáticamente se van a relajar todos los músculos, pero al máximo, incluyendo los respiratorios. La placa, o sea, la caja torácica va a quedar totalmente relajada y el paciente va a estar consciente y va a entrar en hipoxia y muerte, ¿verdad? Así que lo que utilizamos son los centrales, que pueden conseguirlo en la farmacia. Esos sí son accesibles, porque producen relajación central y suelen utilizarse para las contracturas, ¿verdad? Por ejemplo, juegan pádel, ¿verdad? De repente una contracción del trapecio ahí, relajante muscular central, ¿verdad? ¿Cuáles son los mejores? Cloxosazona, por ejemplo. No sé si escucharon hablar de eso. Existen varios, ¿verdad? Pero es un tratamiento leve. Sin embargo, los periféricos son letales, ¿verdad? Son letales. Y se preguntarán, si son tan letales, ¿para qué usamos? ¿Verdad? Se usa en terapia intensiva, ¿verdad? Para relajar la musculatura justamente en los pacientes que no se adaptan al respirador. Por ejemplo, luchan contra el respirador, están conscientes o semiconscientes y se oponen al respirador. Entonces ustedes les relajan a la musculatura respiratoria y se adapta perfectamente al respirador artificial. O para intubaciones orotraqueales difíciles, ¿no? IOT. ¿No? Bueno, los antiácidos, que en este punto se refiere principalmente a los luminales. Todo lo que son sales de magnesio, bicarbonato de sodio, por supuesto van a reducir una vez más fármacos absorbidos. Bueno, después tenemos los casos especiales, que acá nos dice, la mayoría de las fenotiacinas, como la clorpromazina, que es nuestra droga elemental comparativa, ¿verdad? Se secretan por leche materna, pero se secretan de manera alta, ¿verdad? Por lo que, debido a estos efectos adversos graves, que ustedes ya saben, depresores del sistema nervioso central, etc., pueden producir trastornos en el lactante, ¿verdad? Y se debe valorar sustituir la lactancia materna por fórmula artificial, ¿verdad? O interrumpir la fenotiacina, pero tienen que reemplazarle por otro, o sea, la psicosis va a estar ahí todavía, ¿no? Entonces son generalmente tóxicos para la lactancia y también son tóxicos para la gestación, así que hay que tener cuidado. Bueno, las butirofenonas, muy utilizados, son sintéticas, potentes y de acción prolongada, esa es la ventaja. Bueno, aparece un fármaco muy especial que el haloperidol amplía su vida media hasta 36 horas, muy bueno, ¿verdad? Butirofenona de mayor uso, ¿verdad? Ante psicosis aguda, crónica, alcohólica y senil. Lo que dijimos, la psicosis aguda, el paciente viene excitado, viene pegándole a todo el mundo, viene tirando cosas, lo que van a agarrar es un haloperidol, ¿verdad? Me dijeron, pero doctor, en la urgencia se usa diazepam. El diazepam no es un antipsicótico, ¿verdad? El diazepam no es antipsicótico. Ustedes tienen que identificar la patología y elegir el fármaco según patología. No es que a todo lo que se mueve le hacen diazepam, ¿verdad? Diazepam solamente está restringido para convulsiones, crisis convulsiva. Para el tratamiento de urgencia, ¿se recuerdan? Hasta que haga efecto nuestro anticonvulsivante central, que suele ser fenitoína en estos medios, ¿verdad? En otros, como Estados Unidos, Europa, suelen utilizarse otros anticonvulsivantes. Bueno, este fármaco entonces, acuérdense por favor para el examen, caso clínico de psicosis aguda, terapia de primera línea, haloperidol, ¿verdad? Haloperidol. Bueno, también me dijeron que hay un haloperidol que vienen preparados de liberación prolongada, por supuesto para la psicosis, para controlar más tiempo, ¿verdad? Bueno, este fármaco viene, dijimos, por vía oral, en comprimidos, gotas y para aplicación intramuscular, ¿verdad? Para aplicación intramuscular. Funcionan muy bien, ¿verdad? Muy bien.
Tenemos también el droperidol, que es un fármaco muy reconocido porque se relaciona con la neuroleptoanalgesia y anestesia. ¿Se recuerdan que era una anestesia que se utilizaba como anestesia ambulatoria, ¿verdad? Para procedimientos cortos, no invasivos, superficiales, ¿verdad? En donde no quieren deprimir mucho el estado de conciencia, pueden usar una neuroleptoanestesia. Hoy prácticamente reemplazado por el propofol, ¿verdad? Que aparte de ser corta duración, es analgésico. Es analgésico. Recuerden que se asocia con fentanilo. Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos? Y nuevamente aparecen. Las butirofenonas son todavía típicos, no son atípicos. O sea, vamos a tener los mismos síntomas. Hablamos de los neurológicos, neuromusculares extrapiramidales, como síntomas parkinsonianos. Ustedes ya saben el Parkinson cómo se maneja. Acaticia, distonías, hiperreflexia. Eso también es importante. El martillito. Le pegan al uso, ¿verdad? Y suele verse una respuesta intermedia. Si es exagerada la respuesta, el reflejo, se considera hiperreflexia y entra dentro de extrapiramidal. Sin embargo, hiporreflexia es piramidalismo. Piramidalismo. ¿Y qué pasa si es arreflexia? No tiene, ustedes le golpean con el martillo y ningún movimiento no hay. El reflejo se fue. Generalmente cuando hay arreflexia hablamos de trastornos medulares. La médula se seccionó. O hay una inflamación severa que cortó la transmisión medular. Son síndromes medulares. Bueno, cefalea y vértigo. También en la conducta suele provocar insomnio, depresión y letargia. Fíjense que una cosa es insomnio, no puedo dormir, y otra cosa es letargia, que es dormir profundamente. A medida que van subiendo la dosis, van a entrar en letargia. Los primeros síntomas son de insomnio. Bueno, y confusión. ¿Cuándo dirían que una persona está confundida? Estoy confundido, dice. Objetivamente, ¿cómo podemos decir que está confusa? ¿Saben cómo? Sencillo, le preguntamos 3 cosas. Señor o señora, siempre y cuando esté despierta, ¿verdad? Si está dormida, automáticamente deja de ser confusión. ¿Ah? Le preguntamos, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Y qué día es hoy? ¿Verdad? Eso se llama orientación temporoespacial. ¿Se está orientado? ¿Sabe su nombre? ¿Sabe dónde está? Pero no sabe qué fecha es hoy. Uno falta. Automáticamente está confundido. ¿Verdad? No le perdonamos porque dijo 2 correctas. ¿Verdad? Uno se equivoca, está en confusión y baja el gajo. ¿Verdad? Baja el gajo. Eso es muy importante que sepan. Principalmente para el año que viene. Y eso van a ver en las prácticas. Dentro de poco ya van a entrar en práctica. Que hay veces que 1 milímetro falta como confusión, automáticamente ya consideramos una lesión cerebral en curso, ¿verdad? Bueno, y efectos hepáticos ocasionados principalmente por ictericia. ¿Qué era ictericia? Vamos a hacer un repaso, ¿verdad? ¿Qué es ictericia? Coloración amarillenta de piel y mucosas, ¿verdad? Podemos tener ictericia verdadera o pseudoictericia. ¿Cómo pueden tener una pseudoictericia? Por supuesto, no es amarillento por ascenso de bilirrubina, es por otra cosa. Por ejemplo, si consumen muchos betacarotenos, ¿verdad? Zanahoria, ¿verdad? O algún otro que tenga pigmento, van a ponerse su cara amarilla, pero no va a ser por hiperbilirrubinemia, ¿verdad? Bueno, y la ictericia es un signo que ustedes van a ver o el paciente va a referir. Doctor, me estoy amarillo, ¿verdad? Y automáticamente, si ven ictericia, dicen que la bilirrubina supera los 2.5 miligramos por decilitro, ¿verdad?
Recuerden que la bilirrubina normal es de 1. Y para que se vea amarillo tiene que pasar 2.5. Y entre 1 y 2.5 no hay ictericia. Por eso se llama ictericia subclínica, que es un problema, ¿verdad? Bueno, y tenemos los otros efectos, la discinesia tardía o bucal. Se recuerdan que son movimientos involuntarios, rítmicos de la lengua. Eso es también curioso, saca la lengua, muerde los labios, ¿verdad? Como dice acá, mandíbula o la cara, hace muecas constantemente, rítmicas. No sé si vieron ya, pero es totalmente patológico esto. Cardiovasculares puede haber taquicardia e hipertensión, ¿verdad? Taquicardia e hipertensión, y pueden ser arritmizantes. Bueno, en caso de butirofenonas, nos dice que el haloperidol es el principal fármaco antipsicótico de este grupo y viene en 5 y 10 miligramos. Acá vemos una tableta, por ejemplo, para el tratamiento de la psicosis, ¿verdad?, arrastrada o crónica. De preferencia usamos para las crisis psicóticas, ¿verdad?, para las crisis psicóticas. Bueno, así van a ser los casos clínicos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar de un paciente de 25 años, ¿verdad?, estuvo en un ambiente social, aparentemente ingirió alguna sustancia ilegal y empieza a presentar síntomas de excitación psicomotriz, ¿verdad?, elaboración de palabras, ¿verdad?, no bien construidas, alguna fallo en la articulación, disartria, ¿verdad?, excitación motora. ¿Cuál sería la farmacología? Primeramente, ¿cuál sería el diagnóstico? Tenemos el antecedente de consumo de droga, ¿verdad? Eso normalmente no produce una convulsión, ¿no? Entonces, ¿qué va a producir? Una psicosis, ¿no? ¿Qué tipo de psicosis? ¿Aguda o crónica? Aguda, ¿verdad? ¿Van a poner algo más? No, solo eso. Porque normalmente tienen tendencia a poner muchas cosas para ver si una de ellas está bien. Si esta no es, puede ser esta, y ponen una serie de cosas, uno nomás tiene que ser, ¿verdad? Uno. Entonces eligen la mejor respuesta que le parece. Van a estar entre 4 para pensar, ¿verdad? Entre 4 personas van a pensar y van a quitar una conclusión certera, ¿verdad? Tienen que practicar eso. Ahora, ya saben el diagnóstico, psicosis aguda, ni una palabra menos ni una palabra más. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer un antipsicótico, ¿verdad? Rápido, potente, haloperidol. ¿Qué vía? Intramuscular. Necesitamos rápido. Si toma por vía oral, esto tarda tiempo en hacer efecto, ¿verdad? Entonces, intramuscular. ¿Entienden? Efectos adversos esperables. ¿Qué van a esperar? Señora, lo más probable es que pueda tener, ¿qué cosa? Todo lo que dijimos hasta hace por parkinsonismo, pero, ¿verdad? Puede ser que se endurezca, se vuelva rígido tu paciente, ¿verdad? Es un efecto normal del fármaco, ¿verdad?, mientras esperamos los análisis. Y esto es muy importante que sepan, porque esto es difícil de diagnosticar. No se diagnostica con electromiografía, con electroencefalograma, con tomografía, porque son síntomas indetectables, solamente clínicamente. Justamente hace poco, realmente fue hace como 3, 4 años, que no sé si le conté que fue una de mis peores experiencias, que viene una chica normal, supuestamente, perfecta, se iba a la iglesia, no tenía novio, no consumía drogas, no tomaba bebida alcohólica, no fumaba, según los padres, ¿no? Según los padres. Y viene en una crisis psicótica, viene totalmente excitada, alterada, agresiva, ¿verdad? Y viene la hermana, tenía una etiqueta acá por su camisa, que no recuerdo ni qué era, y me dice, yo quiero saber qué tiene mi hermana. Y dije, mira, hasta ahora no tengo todavía visión de rayos X, ¿verdad?, para saber qué es lo que tiene. Pero le dije, tenemos que hacer estudios, ¿verdad? Lo más probable es que tenga tal cosa, ¿verdad? Psicosis.
una crisis psicótica. ¿Y por qué va a tener eso? Si ella es santa, es pulcra, ni novio no tiene, ¿verdad? Entonces, hicimos este fármaco, no respondió correctamente, ¿verdad? No respondió, seguía excitada, se quedó un poco somnolienta, y después hicimos la cura universal. Ustedes saben cuál es la cura universal. Furosemida, que tiene que ver furosemida con una crisis psicótica, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que al aplicar furosemida en un paciente que simula, que se llama síndrome de Munchausen, le va a cargar la vejiga rápidamente y se va a ir corriendo al baño como si nada, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Se fue corriendo al baño, orinó 2 o 3 veces viaje, después se curó. Perfecto, ya está. Había sido, hizo una crisis simulada. Y me retaron en vano, ¿verdad? Me retaron de balde. Ahora, si la furosemida ustedes ven que el paciente no se mueve y no se va al baño y se orinó todo, ahí están en problemas, ¿verdad? Tiene algo grave. No está simulando. Porque hay muchos casos de simulación, incluso de crisis psicóticas, ¿verdad? Por eso no es que funcionó muy bien nuestro haloperidol. Bueno, eso es una terapia no muy efectiva, pero resulta en estos casos de simulaciones, ¿verdad? Bueno, vamos a tener un receso para